este video te voy a mostrar, luego de haber estado casi 3 años aprendiendo de estos genios del marketing, cómo estos genios del marketing te implantan ideas para luego venderte tu servicio sin siquiera te des cuenta. Y la verdad, una vez que entendí esto, fue como un clic en mi cabeza que me hizo entender mucho mejor el panorama. Primero tienes que entender que para que vos compres algo, primero tienes que sentir una necesidad, y ellos, cuando entienden eso, te generan una necesidad para luego venderte el servicio que satisface esa necesidad. Pero si previamente ni las conocías, probablemente no le hubieses comprado los servicios que ellos venden. Si no hubieses sabido que tenías que crear contenido en las redes sociales para vender, no hubieses contratado a un editor o a un content strategist. Luego te dijeron que tienes que prospectar a tus clientes por las redes sociales, enviarles mensajes para llevarlos a una videollamada y luego venderles tu servicio. Y te vendieron a los setters. Luego te dijeron que tenías que tener un high ticket en la videollamada y cerrarlo en la misma videollamada, para luego venderte un closer que solo trabaja si venden un high ticket. Ahora bien, ¿por qué no se quedan con una sola oferta? La respuesta es muy simple. De hecho, no se quedan con una oferta porque el mercado suele quemarles las ofertas en un periodo de 2 a 3 meses, y lo que suelen hacerse es o mejorar la oferta y rebrandearla y agregarle más cosas, o lanzar un producto totalmente nuevo. Y quiero aclarar que la oferta es la que se quema. El mercado continuamente va evolucionando y va surgiendo nuevas necesidades y nuevas estrategias, pero no las mismas de hace 6 meses atrás. Y ahora bien, me dio a entender que básicamente en este juego la información es el rey, y el que tiene más información tiene mucha más ventaja por sobre los demás. Y probablemente, si habrás consumido alguna de sus mentorías, probablemente sus estrategias no te habrán funcionado por mucho tiempo. Volvamos a lo que te estaba diciendo antes. Si consumes la misma información que el resto, obtendrás los mismos resultados. Y muchas de estas mentorías que ofrecen estas personas son las mismas estrategias con los mismos resultados en el mismo mercado, haciendo que la oferta se sature cada vez más rápido y deje de funcionar incluso en 2 meses quizás. Por eso posiblemente no te funcionen muchas de las cosas que te dicen en todas estas mentorías. Si tienes la misma información, haces las mismas estrategias y tienes los mismos resultados. Si tienes nueva información, haces nuevas estrategias y tienes nuevos resultados. Por eso no puedes hacer la misma estrategia por un plazo de 2 a 6 meses, cuanto mucho. Y si te están enseñando estrategias que ya se saben y ya son conocidas de hace 5 años en un mercado distinto, por eso no te funcionan. El chiste de todas estas estrategias o mentorías es, una vez que sabes una nueva estrategia, es aplicarla lo más rápido posible y testearla y ver si tienes resultados o no. De lo contrario, si tardas y se quema la oferta, la misma estrategia que te podría haber funcionado ya te deja de funcionar y perdiste todo tu tiempo y el dinero. Y hay algo más gracioso o curioso que te podría decir, que es, ¿alguna vez viste a alguno de ellos comprar una mentoría grupal? Porque ellos saben precisamente que una mentoría grupal no te va a solucionar tus problemas. Te va a decir cosas muy generales para un público muy general, que va a tener resultados muy generales. En cambio, una mentoría uno a uno, que es la que suelen pagar, les resuelve sus dudas, obtiene información más valiosa y más personal, y obtiene información mucho más difícil de acceder, por lo cual tiene una estrategia mucho más robusta y que tarda mucho tiempo en quemarse, ya que el acceso a esa información es mucho más difícil. Por eso ellos nunca consumen una mentoría grupal, a lo sumo una asesoría uno a uno. Ahora bien, te quiero enseñar cómo vos podrás haber sabido, o cómo vos puedes saber cuando una oferta está quemada y cuando todavía te puede llegar a funcionar. Los mercados son distintos en cada región y se mueven de distintas formas. Y ya que estamos en Latinoamérica, es mucho mejor que entiendas esto antes que compres estrategias o mentorías que no te van a servir en este mercado. Los mercados normalmente se mueven por dos cosas, que es el volumen y la velocidad. Y básicamente es que mientras más volumen haya en una oferta, que se conoce más gente básicamente, más rápido va a tender a esa oferta a quemarse o esa estrategia, y va a dejar de funcionar. El mercado se va a adaptar y lo va a normalizar, por lo cual la ventaja de información que tuviese tenido ya no te servirá. Y luego está la velocidad. En la velocidad, al tener una nueva estrategia o testearla e implementarla en el mercado, te da una ventaja competitiva por sobre los demás, haciéndote que consigas más clientes, llames más la atención y luego ya se va a conocer más rápido. Pero la diferencia contra el volumen, que es que básicamente ya obtuviste el dinero suficiente para comprar otra nueva estrategia o obtener nueva información. Hay muchos mercados distintos, está el americano, el ruso, el chino y el hispanohablante.
Y por lo general el hispanohablante suele tener 5 años de retraso o incluso llegas a tener 10 años de retraso en estrategias que se están usando en los otros mercados. Por ejemplo, en el mercado americano se suele ser más rápidos y agresivos para implementar una nueva estrategia o conseguir nuevas ventajas, mientras que en el mercado hispano, como estamos tan retrasados, solemos tardar mucho más en implementar una nueva ventaja o en invertir para tener una nueva ventaja, lo que hace que básicamente se suele jugar a volumen en mes de calidad. Y un ejemplo sería básicamente que si yo tuviese un cliente hispano y un cliente americano, pasaría lo siguiente. Un cliente americano en la misma llamada, si le resuelvo todas sus dudas, si le parece coherente la oferta o la estrategia y la implementación y no tiene duda y le parece bien, en la misma llamada, después de solo haberte conocido durante una hora, te pagaría sin problema. Por eso suelen tener esa mentalidad de implementar ventajas y mucho más agresivas, lo que le da mucha más ventaja competitiva con el resto de mercados. Ahora bien, si yo tuviese un cliente hispanohablante, probablemente, aunque le resolviese las mismas dudas, le pareciese perfecto, tuviese el mismo capital que el inglés o el americano y no tuviese dudas ni problemas, probablemente como solo me habrá conocido durante una hora, no hará nada y pedirá que tengamos otra reunión o conocerme durante mucho más tiempo. Su velocidad de ejecución es mucho más lenta, lo que hace que el mercado normalmente suele ser mucho más lento. Por eso tienen muchos peores resultados. Y entre otras cosas, por eso el mercado hispanohablante, la publicidad es mucho más barata, porque se suele jugar a volumen, ya que siempre suelen tener dudas y tardan mucho en ejecutar algo o en invertir algo, aunque tengan incluso más capital que a veces que un americano. De hecho, ha pasado de que un americano tenía $10.000 y un hispanohablante tenía 15.000 y el hispanohablante tardó mucho más en ejecutar una aplicación o una estrategia, mientras que el americano le convenció y no fue una inversión del total de su capital, sino de un 10% cuanto mucho para ambos. Entonces, esa es la diferencia. Haciéndote que en norma el mercado hispanohablante siempre suele estar mucho, incluso como decía, de 10 a 20 años atrasado a los demás mercados. Y lo que acá parece como la nueva moda, nueva tendencia, nueva estrategia, en mercados distintos, ya sea ruso, chino, americano o brasileño incluso, está ya hace 10 años o incluso décadas. La misma estrategia de la misma función y que funcionan de la misma forma. Y cuando algo llega acá como Setter, Closer o Content Strategy, además de ponerle el nombre en inglés para que quede como mejor y te lo venden como si fuese una nueva oportunidad revolucionaria que no conoce nadie, de hecho es la misma estrategia que se conoce hace 5, 10 o 20 años atrás en otros mercados y que funciona obviamente y la traen acá. De hecho, Agus Nievas lo que hizo fue exactamente eso, fue traer una estrategia que se conocía hace 5 años en el mercado americano y la trajo al hispanohablante como si fuese la nueva novedad y por eso consiguió tanta facturación tan rápido, porque ya sabía todos los pasos que tienes que hacer. Y la diferencia suele ser también que en el mercado americano puedes llegar a tener pocos seguidores, pocos reconocimiento de marca, por decirlo así, pero aún así poder colectar mucho capital. Mientras que en el mercado hispanohablante necesitas tener mucho reconocimiento de marca, muchos seguidores, mucha gente que te conozca y quizás incluso obtendrías mucho menos capital que en el americano. Y lo que suele pasar es que muchos hispanohablantes hacen contenido o estrategias, cursos o mentorías en mercado americano. Y aunque sus competencias pueden ser más grandes, no necesitan abarcar tanto mercado para incluso tener más ganancias que en el mercado hispano. Por un ejemplo, Jaime Higuera lo que suele hacer es crear contenido principalmente en inglés y tener mentorías y cursos y clientes en inglés y suele hacer también contenido en español, pero no es su foco principal. ¿Por qué? Por la misma razón, la velocidad de ejecución y el volumen que pueden generar uno con otro le da mucha más rentabilidad el mercado americano, incluso aunque sea extremadamente más competitivo y tenga mucha más gente. Y eso nos lleva al mismo efecto que el anterior, haciendo que el mercado hispano esté 5 o 20 años atrasados en todas estrategias, tendencias o aplicaciones que los demás mercados. Y por ende, empresas, servicios o sectores siempre van a ser peores. Ahora, no es lo mismo tener una estrategia que se usa en el mercado americano, brasileño, ruso o chino al mercado hispano porque se tiene que adaptar completamente a cómo funciona el mercado hispano. Capaz la misma estrategia con los mismos sectores, las mismas cosas, como el mercado es distinto, la mentalidad es distinta, no te funcionará quizá la misma estrategia. Entonces tienes que readaptarla al mercado hispanohablante si quieres hacerlo. Ahora bien, si ya entendiste el panorama y cómo funciona, la decisión, al menos como yo lo entiendo, es nunca competir en el mismo sector que estas personas, ya que son muy grandes y ya se adaptaron y son referentes en su sector, sino
marcar tu propia ola o subirte a tu propia tendencia. Y hay algo en donde a mí me da a entender cuál sería la siguiente tendencia. Y es que una vez uno de estos tres dijo que se le estaba quemando por completo el negocio, que tenía demasiados clientes, tenía demasiados empleados y tenía que hacer muchas cosas y se le estaba quemando y no sabía cómo resolver los problemas, ya que una vez que se le quemaba una cosa y apagaba un incendio, se le prendía otro y estaba saturado de todos los problemas que se le estaban dando. Y fue al mercado americano para entender cómo solucionaban estas cosas grandes referentes. Se encontró con una solución que fue que básicamente que en el mercado americano, a diferencia del mercado hispano, se suelen tener un equipo mucho más chico, mucho más pequeño, en vez de tener un gran equipo de empleados. Y se suelen sistematizar y automatizar la mayoría de las cosas, haciendo que sean mucho más precisos y obtengan más información y obviamente más retorno con mucho menos esfuerzo y muchos menos costes. Mayormente con sistemas de backend, automatización y sistematización con inteligencia artificial. Y me dio a entender que una vez que lleguen a cierta barrera, todo negocio online se tiene que sistematizar y usar inteligencia artificial, ya que de lo contrario no llegarán a escalar por la cantidad de problemas que obtendrán y no les dará el tiempo suficiente para solucionarlos, ya sea una barrera de los 10, 50 o 100.000 dólares al mes. Todos los negocios que he visto online en el mercado americano que llegan a esa facturación o superan el monto de los 10, 50 o 100.000 dólares al mes usan estas cosas, sistematizan toda su infraestructura detrás para que no tengan que contratar a tantas personas y automatizan y sistematizan la mayoría de las cosas, obteniendo mucha más información, mucho más números y mucha más claridad de ejecución, que lo que permite es escalar a un nivel mucho más alto. Incluso creadores de contenido como Sergio Atari o Bastian Slot, para superar la facturación que tenían en sus negocios y llegar a facturar más de $1.000.000 con sus respectivos negocios, tuvieron que hacer este mismo proceso. Y es algo que probablemente casi nadie te esté contando. Volvamos a lo que te decía anteriormente. Si quieres velocidad de ejecución para tener una ventaja competitiva por sobre tus demás competidores, no puedes llegar a tener un negocio que tenga a 400 empleados. Necesitas tener un negocio chico, con pocos empleados, todo automatizado con inteligencia artificial y sistematizado con procesos y ejecuciones automáticas, haciéndote que al aprender más cosas y ejecutar nuevas estrategias mucho más rápido, obtengas mucha más ventaja competitiva por sobre los demás a menos costes. Ponte a pensar, si tuvieses 400 empleados y uno de ellos se atrasa, le repercutirá en todos los demás, haciéndote que todos se atrasen, haciéndote que tus resultados sean mediocres y no puedas lograr dejar de apagar incendios. Y para escalar necesitas velocidad de ejecución y claridad. Y esas ambas cosas las creas sistematizando el backend de tu negocio, creando automatizaciones y incorporando la inteligencia artificial que te dé todos los números que necesitas, la claridad y la ejecución óptima, ya sea tener todos los números de generación de leads, saber cuánto es el poder adquisitivo de cada uno, de dónde vienen, qué región, horario que ven más publicaciones, porcentaje de cierre, tiempo de onboarding, número de empleados y un largo etcétera. Si vos tienes todos los números, todas las cosas, sabes cuándo un número está mal y qué estrategias puedes implementar para mejorar eso, haciéndote que tu negocio escale mucho más rápido. Y por eso es que los americanos suelen hacer eso. Los números, te gusten o no, es lo que da claridad en un negocio y te permite escalar, a diferencia de otros negocios que hay meses que consiguen dinero y luego otros meses en los que no consiguen nada. Y lo que me da a entender es que básicamente en el futuro la mayoría de los negocios van a ser manejados por solo una persona y lo demás va a ser sistematizado, automatizado e implementado con inteligencia artificial. Ya sea la creación de contenido, las funnels, la publicidad, la estrategia, conversión, todo delegado a inteligencia artificial. ¿Y por qué pienso esto? Porque básicamente si el juego es velocidad de ejecución y volumen, lo que te permite hacer quizás más volumen en tu negocio y manejar ese volumen, que si un día para el otro llegan 10.000 clientes y no sobresaturarse o que no haya problemas, es sistematizar y automatizar las cosas con inteligencia artificial. La misma inteligencia artificial va a saber cómo manejar a cada uno de ellos y no va a haber problema. Y la velocidad de ejecución me refiero a que si vos aprendes una nueva estrategia, puedes implementarla mucho más rápido con la inteligencia artificial que si tuviese 400 empleados. Entonces, a mí me da a entender que ese es el futuro de la mayoría de los negocios, dándote tiempo a nutrirte, a aprender y generar nuevas estrategias y la cantidad de volumen necesario para escalar en facturación.
Ahora bien, si esto te sirvió o resonó algo contigo y quieres ver si podemos trabajar juntos y que sistematice, automatice e implemente inteligencia artificial en tu negocio, ahorrándote muchos dolores de cabeza, coste y tiempo, te dejo el link en la descripción para que agendemos una llamada en las cuales veremos si puedo ayudar a tu negocio, ya que mi tiempo es limitado y no trabajo con todo el mundo.